Entonces, ¿qué hay ahora de la conducción eléctrica? En los primeros videos habíamos hablado de que la conducción eléctrica se lleva a cabo obviamente a partir de fibras nerviosas y nodos, ¿sí? Que son como los puntos de donde parten los estímulos eléctricos, ¿sí? Y esos estímulos eléctricos van a ir rodeando pues o estimulando las diferentes regiones cardíacas para producir la contracción. Entonces el primer nodo, que nos interesa aquí describir y identificar, ¿sí? Es el nodo sinusal. El nodo sinusal, o también conocido nodo sinoauricular, es una estructura anatómica muy pequeña que se encuentra por arriba, por encima de la aurícula derecha, ¿de acuerdo? Ahí es donde empieza a desencadenarse toda esta serie de procesos eléctricos que van a estimular al corazón hasta sus últimas fibras musculares, ¿de acuerdo? Entonces, sí, de hecho, nos menciona pues que el nodo sinusal o el nodo sinoauricular se localiza en la pared posterolateral superior de la aurícula derecha, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí salen distintas ramas nerviosas que van a estimular las diferentes regiones del corazón en su parte auricular, ¿de acuerdo? Siguiendo pues el curso del estímulo eléctrico, vamos a encontrar otro nodo, justo a la mitad o justo en la intersección entre las aurículas y los ventrículos. A este nodo lo vamos a conocer como nodo aurículo ventricular. Ese nodo aurículo ventricular ahora va a ser el relevo también de el estímulo eléctrico que viene desde el nodo sinusal, ¿sí? Y de ese nodo aurículo-ventricular va a salir una rama, ¿sí? Una rama que se va a llamar haz de His. El haz de His básicamente va a ser un punto de unión entre el nodo aurículo-ventricular y dos ramas que salen del haz de His. El haz de His, que es esta fibra nerviosa de acá, y el haz de His me va a dar dos ramas, me va a dar una rama izquierda y una rama derecha. Entonces voy a tener rama izquierda del haz de His y rama derecha del haz de His, ¿de acuerdo? Y de cada rama van a salir pequeñas fibras nerviosas, ¿sí? Que van a ir estimulando ya regiones muy específicas, muy pequeñas de cada una de los ventrículos. A estas fibras terminales las voy a conocer como fibras de Purkinje, ¿sí? Que básicamente van a ser las encargadas de dar el estímulo eléctrico a las últimas fibras musculares que sean necesarias para generar la contracción cardíaca a nivel ventricular. Entonces, las células del nodo sinusal se despolarizan espontáneamente y de manera automática y lo hacen con mayor frecuencia en comparación a otras células especializadas del corazón, ¿sí? Porque ahí es donde comienza el potencial de acción, ¿sí? El potencial de membrana del nodo sinusal es discretamente más positivo que el de las otras células cardíacas. Esto tiene sentido porque ya habíamos dicho que entre más positivo, más excitable, ¿sí? Entonces, fíjense, si podemos ver acá, aquí inicia el nodo sinusal que tiene tres tractos, ¿no? Si se fijan, tenemos tres ramitas. Si, el nodo sinusal tiene una rama anterior, ¿sí? Una rama media y una rama posterior. Las tres ramas en algún punto se van a unir al nodo o nódulo aurículo-ventricular, ¿sí? Y después van a pasar por el haz de His. His se escribe H-I-S, ¿de acuerdo? Entonces el haz de His, dijimos, nos va a dar dos ramas, que es una rama izquierda del haz de His, que es esta que va a inervar todo el lado izquierdo del corazón, y la rama derecha del haz de His, que va a inervar todo el lado derecho del corazón. Y estas fibras terminales que vamos a ver acá van a corresponder a las fibras de Purkinje, que corresponden al sistema de Purkinje, ¿sí? Bien, el nodo auriculoventricular se localiza parcialmente del lado derecho del tabique interauricular, pero si se fijan casi está en la intersección en las aurículas y los ventrículos. Y la función del nodo auriculoventricular, dijimos, es
la transmisión de los impulsos eléctricos desde las aurículas a través del nodo sinusal, ¿sí?, hasta el haz de His que ya mencionamos, ¿sí? Aquí la cuestión es hacer una especie de relevo y también retrasar la transmisión del impulso eléctrico para tener esta función sincrónica del corazón, ¿de acuerdo? Es como primera base, segunda base, ¿sí?, y tercera base aquí en las ramas de izquierdas y derechas del haz de His. Entonces, hablando del haz de His justamente, ¿sí?, vamos a decir que es un cordón fino que comienza desde la aurícula derecha más o menos, ¿sí?, en el nodo aurículo-ventricular y recorre la cara inferior del tabique interauricular, o sea, el tabique que divide estas dos aurículas, ¿de acuerdo? Y se va a ir, a través del tabique interventricular para después dividirse en las dos ramas que ya comentamos. Y finalmente las fibras de Purkinje, que también van a tener fascículos, ¿sí?, son las fibras terminales que van a al final estimular a las fibras musculares últimas. Entonces ya dijimos que dentro de las propiedades cardíacas tenemos alcronotropismo, plasmotropismo y dromotropismo. Entonces, el sistema eléctrico del corazón se relaciona directamente con estas tres características. ¿Por qué? Porque el lucitropismo y el inotropismo, que son las dos propiedades que nos hacen falta en esta imagen, básicamente lo único que explican es la fuerza de contracción del corazón. Entonces, el sistema de conducción eléctrica, aquí no lo menciona de una manera esquemática, comienza en el nodo sinoauricular, ¿sí?, a través de los tres vías, llega al nodo aurículo-ventricular, pasa a las de His, a las fibras de Purkinje, ¿sí?, y finalmente a las fibras terminales para estimular a las células miocárdicas. Esto ya lo habíamos explicado, corresponde a la despolarización auricular, que está representada con la onda P, ¿sí?, el complejo QRS, que va a estar representado aquí con el complejo QRS va a representar la despolarización ventricular, y la onda T, que va a representar la repolarización ventricular. Entonces, en este sentido, ya hablamos acerca de la función cardíaca, explicamos en qué consisten las 5 propiedades cardíacas, cuáles son las cavidades cardíacas, válvulas, ciclo cardíaco y cómo se ven estos elementos, pues, o estas fases representadas en un electrocardiograma. Lo que es importante aquí recordar es el ciclo cardíaco principalmente y los puntos como los nodos y las fibras, ¿sí?, porque también hay problemas de conducción, así como hay problemas de circulación a nivel de las arterias coronarias, que son las que producen infartos, también hay bloqueos eléctricos que también pueden generar un compromiso funcional a nivel del corazón. Ese es otro punto importante a considerar. Aprenderse el ciclo cardíaco, analizar este gráfico muy importante para identificar en dónde hay cierre y apertura de las válvulas y por qué, ¿sí?, qué es lo que representa el primer sonido y qué representa el segundo sonido, cómo se ve todo este proceso del ciclo cardíaco a través de un electrocardiograma, ¿sí?, y bueno, lo que habíamos hablado de potencial de acción, la forma de las células miocárdicas, esa forma especializada, interconectada o sincitial, que facilita la transmisión del potencial de acción entre unas y otras. Entonces, vamos a dar por concluido el tema de fisiología cardíaca y vamos a continuar posteriormente con sistema circulatorio.